Nos encontramos con Andrea, quien ha vivido algunos episodios de maltrato y el día de hoy nos va a contar a profundidad cómo ha sido todo esto que ella ha vivido. Andrea, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bueno, la verdad siento que es un proceso, lo estoy superando poco a poco. Como toda madre, pues más me duele en la situación que me encuentro más con mi hijo, porque uno sola se sabe desenvolver, pero ya cuando hay de por medio una criatura es muy doloroso. Y más difícil. Eh, Antes de que nos cuentes toda tu historia, quiero saber cómo inició esto. Antes de que esta persona presentara todos estos conflictos, antes de los maltratos, de las humillaciones. Ya, él se mostraba una persona súper respetuosa, trabajadora, caballeroso, no daba indicios de ningún tipo de agresividad, pero empezó como, por ejemplo, no se le podía decir nada en el aspecto de que un día delante mío lanzó un beso a una amiga. Yo le dije, pero ¿por Sin qué haces? importarle que tú estuvieras ahí. Sí, yo le dije, pero ¿por qué haces eso si yo estoy aquí presente? Se supone que ya somos enamorados. La verdad, yo no quería nada de relaciones, no quería saber nada porque ya pasé por algo así. Pero él insistió en que sí quería algo serio, en que iba a ser sumamente diferente. Entonces yo la verdad sí confié y creí en aquella persona, lamentablemente. Bueno, y como por ejemplo no le pones tanto queso al pan, ya era como Un que, problema. sí, ya era algo así como que no se le podía decir nada o llevar la contraria porque enseguidita eran los gritos y maltratos. ¿El maltrato empezó cuando tú ya estabas embarazada o fue después? En el proceso de embarazo. En el proceso de embarazo tú ya empezaste a ver este cambio de actitud de él. Sí, era como que ya se sentía más con autoridad e incluso una vez me llegó a decir, sí, además si tú te llegas a separar de mí, como dice mi mamá, tú eres la que sales perdiendo, porque mi mamá siempre me ha enseñado eso. Eso también es un punto importante. Tú mencionas que la mamá de tu ex conviviente se intervenía mucho en su relación. Sí, por ejemplo, la señora llamaba a las 4:30 de la madrugada llorando, diciendo que las mujeres son malas, que son manipuladoras, que no hay que confiar en las mujeres. Siendo ella una mujer. Y siendo ella una mujer, claro, eso yo me preguntaba por qué hablaba así. O sea, sí me pareció algo, sí me asustó mucho esa personalidad de ella, porque incluso ella ni siquiera está aquí en el país. Ella es migrante en otro país y no me conoce, en realidad, no me conoce, no sabe cómo soy yo, nunca me ha tratado antes de, o sea, no me ha tratado para nada la señora. Y una vez también así mismo provocó un problema diciendo que no aparecía la foto de ella en el WhatsApp. Le reclamó al hijo que estaba bloqueada. El hijo le dijo, no, pues si mi mamá me está llamando por WhatsApp mismo, no, que esa mujer puso para que yo no te vea la foto, la revisó y todo estaba bien. Cosa Para de, ocasionar más conflictos. sí, cosa del mal, no sé, pero no le salía la foto justamente a ella, pero yo no tuve nada que ver en ese teléfono y provocó que este señor embarazada me lance unas frutas y me golpeara. Incluso estuve 4 veces de perder a mi bebé por los maltratos que recibía de parte de este señor. Entonces tú consideras que igual la intervención de la madre de tu ex conviviente afectara la estabilidad de tu relación en ese momento. La verdad que sí, la señora llamaba muy seguido por teléfono, inculcando cosas, hablando mal de las mujeres en general. O sea, es como que muy contradictorio, porque yo siendo mujer no puedo menospreciar ese género, pues si soy mujer. Entonces intervenía mucho sin conocerme, nunca me trató, incluso la primera vez que tuvo un trato conmigo fue para decirme, lárgate de mi casa, o sea, zorra, la palabra muy fuerte. Agredirte verbalmente. Sí, tuve agresiones verbales de parte de la señora, muchas agresiones verbales de parte de la señora, que dice ser una hija de Dios, que mete mucho lo que es la religión, pero realmente la predica, pero no la practica. Ok. Entonces tú prácticamente sentías que no estabas viviendo una relación en pareja, sino que era también de terceras personas, porque habían otras personas involucradas que se metían, decían comentarios, en este caso la madre de tu ex conviviente, quien hablaba mal de ti sin conocerte. Incluso me llegó a menospreciar a mi hijo, la señora. Llegó al punto que una vez dijo que mi hijo no es nada, que él puede dejar a ese niño conmigo y que puede tener otro hijo, que puede tener otro hijo. O sea, lo tomé como que si fuera una mascota la cual se puede reemplazar. Así yo tomé esas palabras. Metiéndose con un niño menor de edad. Exacto. Bueno, ¿cuándo tú te das cuenta que esto ya no se trataba solamente de discusiones, sino que ya fue a un nivel de maltrato? Ya, porque ya era muy seguido.
Yo era muy seguido, Que eran muy seguidos. la señora hablaba ya casi todos los días con él, realmente no sabía qué es lo que hablaba con él, pero ella siempre estuvo inculcando cosas malas, cosas así como que en general las mujeres somos muy malas, somos infieles, somos... Cuando, perdón que te interrumpa, cuando él te maltrataba de cualquiera de las formas, ¿ella qué decía? que yo era una provocadora. Ella se atrevió a decir que yo lo provocaba, porque la primera vez que él la llamó, sí, mamá, mire, que no me quiere obedecer en tal cosa, le estoy diciendo que haga esto, lo otro, y no quiere obedecer, ella tiene que obedecerme, incluso dice que yo soy el malo. Ahí la señora comenzó a intervenir y fue la primera vez que directamente me faltó el respeto. Me comenzó a comparar con la ex del hijo, todas las ex del hijo. Dijeron que todas las ex estaban locas, eran celosas, eran malas. Curiosamente todas estaban locas, Sí. ellos son los cuerdos. Sí, exacto. Así comenzaba a hablar de todas las ex, de las relaciones anteriores del hijo, a decirme que... Y yo le dije, no señora, pero su hijo es muy atrevido, de toda cosa coge y me agrede. O sea, si no es con insultos, es con golpe, y una cosa siempre lleva a la otra. Primero comenzó con gritos. Comenzó con gritos a gritarme. Yo le decía, pero no me grites, no tienes por qué gritar, estamos hablando. Luego comenzó con golpes, no, comenzó con jalones. Y luego ya eran los golpes más seguidos, incluso embarazada me arrastró embarazada, 4 veces quise perder a mi bebé y eso fue algo muy feo porque vivir ese proceso en el embarazo casi hace que yo pierda mi vida junto a mi hijo porque mi hijo fue a dar a UCI y yo me dio algo preeclampsia severa. Me dio preeclampsia severa porque casi perdemos la vida y se debía a esto a que yo sufrí mucho en todo mi embarazo, de maltratos y golpes también. Porque después de eso, ¿tú consideras que ese fue tal vez el momento de maltrato que más impacto te causó, tal vez? Sí, mucho, porque se suponía que tenía que ser algo muy bonito ese proceso, esa etapa del embarazo, pero no, la señora sin embargo seguía insistiendo y un día le dijo al hijo, dile que coja unas fundas y agarre sus ropas y se me va ahorita de la casa, lárgate de mi casa. Así hablaba toda déspota y decía que mi hijo no valía nada y todo lo hacía por teléfono. Ella casi no me mensajeaba y si yo estaba ocupada y ella me quería llamar a insultar, me decía, eres una malcriada, no agarras el teléfono, y comenzaba así, siempre era con agresiones verbales. ¿Consideras tal vez que si ella hubiese estado presente aquí, no hubiese estado fuera del país, tal vez también te hubiera alzado la mano, te hubiese agredido ya físicamente? Por vecinos me enteré que este señor ya había tenido una relación anterior, que llevó a vivir ahí a la casa a una chica y así mismo se había hecho de compromiso y la llevó a vivir junto con la mamá y efectivamente fue agredida por este hombre y también por la señora. Dice que intervenía mucho, pero ella no es de las personas que intervienen para bien o para decir, pero ¿qué pasó? Okay. No, ella esos hechos no, o sea, a ver, esto no lo damos por sentado, no es algo que tengamos evidencia, ¿verdad? Pero es algo que a ti te contaron de esa situación. Sí, me dijo Cabe recalcarlo para que no se entienda que estamos diciendo una información falsa, ¿ok? Es algo que a Andrea le contaron de la anterior relación que tenía con otra persona, ¿verdad? Bueno, ¿en qué momento me contaste también que hubo un momento en el que él intentó ya quemarte con aceite caliente? Una vez así mismo estaba molesto. Se ponía molesto, por ejemplo, si yo le llevaba casi la contraria, en el aspecto de que no, es que esto no es así. Tú tienes que caer en cuenta que no tienes por qué gritar, no tienes por qué agredir. No, tú eres una cualquiera, tú eres una tal, una cual. Además, si tú te separas de mí, tú vas a terminar perdiendo. O sea, eso él ya tenía como un chip implantado en su cabeza de que yo era la única que iba a perder en la relación si yo me separaba. Entonces, un día de coraje se puso a hervir la sartén con aceite y yo me asusté. De ahí cogí un cuchillo y cogí un peluche. Y ese peluche dijo, me lo quería enterrar a mí, pero yo salí con mi hijo más grande, que es de otro compromiso, a la calle. Solamente salí a la vereda, no grité nada. Estaba asustada porque estaba embarazada. Entonces, él al ver eso agarró el peluche y me dijo, yo voy a cortarle la cabeza a este peluche si tú no entras. ¡Entra!
entra, y se paró después a hervir una sartén con aceite, y yo más me asusté. Y me dijo, entra, porque si tú no entras vas a ver. Y era que me amenazaba, pero la verdad yo estaba temblando afuera. Nunca grité, nunca dije nada. Pero afortunadamente una vecina del frente se había fijado y ella había publicado que sí, que hay un hombre en el barrio el cual maltrata a las mujeres embarazadas, pero no fue mi culpa. Porque Sin yo no colocar nombres. Sí, yo no sabía que ella estaba grabando, porque incluso se veía todo oscuro y cerradas las casas. Pero este señor, siempre y cuando era el que gritaba, él era el que gritaba, él era el que hacía la bulla. Entonces obviamente los vecinos se iban a dar cuenta, lanzaban piedras en el techo, porque cada vez y cuando eran los maltratos más y más seguidos. Cuando él intenta tirarte este aceite caliente, ¿qué pasa? No, en ese rato solamente calentó el aceite, todo, y al ver que yo me salí, no quería entrar, estuvo, entra, cogió, se comenzó a jalar el cabello, a golpear. Después de un rato que se le pasó, ahí fue que yo accedí a entrar, ya cuando ese hombre se calmó un poco, que no te voy a hacer nada, que no te voy a hacer nada, cambió de personalidad después de un rato. Y bueno, en total yo accedí a entrar con mi otro hijo, yo estaba totalmente asustada. Me fui al cuarto. ¿Tu otro hijo cómo reaccionaba al ver estas escenas? Estaba asustado. Él solamente se quedaba así en mudo, se quedaba así como en shock, y también estaba ahí pegado a mí. Estaba totalmente pegado a mí. En ese rato no me lanzó, pero hubo otra ocasión donde el señor sí, yo estaba friendo unas cosas y todo, y él vino y me cogió la sartén. Y al cogerla así, creo que se regó un poco en el piso porque había aceite regado ahí. Y de ahí dijo, muévete, sale de ahí, si tú no sales vas a ver, porque me quería pegar. Entonces a lo que me quiso lanzar la sartén, él se sale resbalando y medio le salpicó por la pierna, pero afortunadamente para él tenía pantalón jean. Pero a mí sí me alcanzó a salpicar por aquí, que tengo unas marcas de que me salpicó el aceite hirviendo. Entonces eso sí fue lo que más me asustó. Fue lo que dije entonces, que sí era capaz de quién sabe qué cosas hacer. De hacer algo mucho más grave, ¿no? Bueno, a pesar de que él no logró hacer esto, ¿verdad? ¿Qué consecuencias físicas te dejó esto? Y sobre todo emocionales, Andrea. Bueno, este dedo lo tenía más virado, me lo lastimó, así me dio duro con un zapato. Incluso hubo otra ocasión en que me quiso agredir a sí mismo y me dijo, ahora te voy a dañar la otra mano. Me pegaba en la cabeza, me arrastraba. Ya cuando el bebé ya nació, ya como a los 7 meses, él me arrastró con niño y todo me arrastró. Yo tenía al bebé en los brazos, hizo una vez también caer al bebé por golpearme. Entonces él no le importaba si yo estaba con el bebé o no, incluso embarazada. Un día llegó así mismo en la noche a jalarme el colchón, y así mismo casi me hizo caer con colchón y todo, así mismo me jaló. Así era como que se le metía algo malo a esta persona, porque no era otra persona, era distinto. Sí, totalmente. ¿Crees que si él, en el momento que tú me cuentas que se cayó, ¿verdad? Al tratar de tirarte el aceite, si no se hubiese caído, él te lo hubiese echado? Sí, porque me alcanzó a salpicar. Incluso ahora último que nos botó, pues dijo que si no me largaba, que yo iba a ver lo que me va a pasar. Ya, entonces me quiso volver a agredir, me quiso arrastrar de nuevo, pero esta vez ya agarré valentía, le di como 2 golpes en el pecho y dije que le iba a llamar a la policía. ¿Y llamaste a la policía? Sí, llamé a la policía, ese hombre salió corriendo, yo fui atrás de él a decirle, salí hasta el carro, que ya se iba a trepar, y le dije... Eso ya fue hasta el día que tú ya saliste definitivamente de esa casa. Sí, exactamente. Cuéntanos de eso. ¿Cómo fue el momento en el que él ya te botó y tú decidiste, ok, ya no le aguanto ni una más? Porque me contabas que en algunas ocasiones él ya te había botado, y también su madre, ¿no? Sí, la mamá. Siempre la señora decía, lárgate de mi casa, eres una tal y cual, lárgate de mi casa. Siempre me vivía botando cada vez que el hijo la llamaba a darle una queja, que en sí no sé de qué queja, porque la única que era agredida era yo. No sé el señor de qué se quejaba, porque incluso una vez sí me dijo, vas a ver que mi madre me va a dar la razón a mí, nunca se va a poner a favor tuyo, pero no entendía por qué lo decía, yo no conocía a la señora. La señora se metió con mis hijos, nombró cosas muy delicadas, déspota para hablar totalmente. Entonces, ese día fue porque
una vecina había publicado un estado que no tiene nada que ver conmigo, él era amigo de esta persona y le había dado a entender a la mamá como que si la amiga era yo. O sea, yo no tenía absolutamente nada que ver en esa publicación. Y la señora cogió, metió... Encontró la forma de Era involucrarte en eso. Era muy intrigante, muy intrigante. Entonces encontró la manera de involucrarme en eso, diciendo que esa persona era mi amistad. Y yo, pero si es amistad de su hijo. No, es que mi hijo no la conoce. ¿Cómo si se criaron desde chiquito? No, pero es que no la conoce, era yo. Era como una situación muy enfermiza en que ella todo le justificaba. Y en total, él ya se llenó, ya implantó en su mente ya de que la provocadora era yo. Provocadora, si te pego es porque tú me provocaste. Y eso lo dijo Que la mamá. tampoco es justificable, ¿ya? Porque si alguien te provocó, o sea, si alguien te hace enojar o te molesta lo que haces, lo más ideal es ser razonable y decirle, ¿sabes qué? Ya no podemos estar juntos, ya no podemos convivir, te voy a dar tu tiempo para que busques otro lugar. No de esta manera de verte echado de la casa con tu hijo que apenas tiene 10 meses, ¿no? Justamente hoy cumple 10 meses de nacido. Recién cumple 10 meses mi niño. No tiene ni un año. ¿Qué significa para ti que el propio padre de tu hijo te haya echado de la casa con tu hijo que solo tiene 10 meses? Si lo tendría que resumir en una sola palabra, sería miserable. Porque no tendrías que tener nada, absolutamente nada de amor en tu corazón para hacer eso con Tu propio hijo. Con el propio ser que uno ha traído al mundo. ¿Tú crees que él quiere a su hijo, que lo ama? Realmente no. No, porque siempre lo vivía comparando con un hermano que también está allá y que la mamá también decía, no, que mi hijo es así. O sea, como que le metía mucho al hijo que estaba por allá también, en la cabeza de él. Y siempre lo vivía comparando con mi hijo. No, que yo me acuerdo, que mi hermano. O sea, siempre fue comparado mi hijo. ¿A dónde fuiste después de todo esto con tu bebé, con tus hijos? Bueno, gracias a Dios logré contactarme con un amigo que tiene un carro pequeño, logré sacar todo lo que es en fundas mi ropa mía y de mis hijos. Ok. ¿Qué derechos tú sientes que fueron vulnerados de tu hijo? Bueno, se le negó tener un hogar, crecer junto a su padre y sobre todo tener un techo seguro donde estar, porque él sabía que no teníamos dónde estar, pero él nos echó sin piedad alguna de la casa. Y la alimentación. En tus publicaciones en redes sociales mencionaste también que los había dejado sin alimentos y sin gas para poder cocinar. Entonces tú tuviste que publicar en las redes sociales si alguien tenía gas para que tú puedas preparar los alimentos para tus hijos. Exacto. El señor nos dejaba para la comida, sabía que no teníamos gas. Entonces, al ver esta publicación, creo que se llenó de vergüenza y fue a conseguir gas en ese mismo rato. Pero asimismo se quedó en la casa un rato con el bebé, se hizo un video con el bebé y lo publicó. Y luego de eso accedió ya, o sea, se acercó ya a agredirme verbal y físicamente. Y ahí fue cuando yo ya puse un pare a todo esto. Después de separarse, ¿la violencia ha terminado o sigue, continúa? La verdad no, porque la mamá de él no suficiente con lo que me escribió a mí, incluso la señora se atrevió a llamarme enferma y tengo pruebas de que nunca hubo un insulto hacia ella. A pesar que he sido agredida verbalmente por parte de la señora, nunca de mi parte hubo un insulto hacia ella. En este caso, este hombre sí insultó a mi mamá, le dijo señora tal y cual, sí hubo insulto, le deseó la muerte a mi padre. También dijo, donde tú metas a tu papá, ojalá le dé un infarto a ese viejo tal y cual, o sea, y sin conocerlo. La mamá de él, después de la separación, llamó a mi mamá, que es una persona de la tercera edad. Muy importante recalcar eso, porque es una persona de la tercera edad y que también es un delito acosar a estas personas, ¿ya? Y más que todo, tampoco no tiene nada que ver en el asunto. ¿Tú después de esto has llamado a alguno de sus familiares a contarle o decirle algo? No, nada, absolutamente nada. Pero la señora llamó a mi mamá amenazándola, amedrentándola. Mi mamá me comentó esto, que estaba toda mal por toda esta situación. Yo a mi madre no la he involucrado en ningún problema porque aparte uno tiene que resolver sus asuntos personales. Ella no tiene por qué estar involucrada en esto. Y la señora llamó a mi mamá a amenazarla, en decir que si yo le pongo la demanda a él por maltrato, que ella me va a poner una demanda por robo. Y no entendí esa parte, la verdad. ¿Cuál sería el robo?
Bueno, igual si es que ella va a poner una denuncia por el robo, tendría que presentar pruebas, porque si se descubre, ¿no?, que esto es una calumnia más, la que podría también salir perjudicada es la señora en este caso. ¿Cómo afecta que una persona de la tercera edad, ¿verdad?, reciba estas llamadas todos los días y varias llamadas al día de distintos números? ¿Tu mamá qué te ha dicho acerca de esto? Que ella no quiere estar involucrada en absolutamente nada, que ella no tiene nada que ver, que ella fue testigo de cómo este hombre era súper agresivo. Incluso recién dada a luz mi mamá me fue a ayudar y mi mamá vio cuando me quiso agredir adelante de ella. Incluso la molestia de él fue porque mi mamá, él me decía, ya párate, ya quiero que te pares de ahí, ya quiero que hagas las cosas, pero yo estaba cesareada. Tenía días de cesareada, ya creo que te pongas Y tuviste a hacer... preeclampsia. Sí, imagínate, o sea, fue algo muy severo lo que me sucedió ahí. Creo que estoy viva por obra y gracia de Dios. Y mi mamá solo le puedo decir, oiga, es que entienda que ella no puede hacer las cosas porque eso es un proceso. Ella se le puede inflamar la herida, se le puede hinchar, no puede estar cerca de la candela. Por lo menos espérese hasta los 40 días. Eso fue Claro. todo lo que le dijo. Y él vino, se acercó a mí y dijo, quiero que hoy día mismo tu mamá se largue de la casa. Esa tal y cual, quiero que se largue de la casa. O sea, mi mamá nunca le faltó el respeto a él, nunca. Lo que quiso es ayudar. Exacto, entonces incluso mi mamá, ya ahora último que le comenté, por lo que ellos ya la comenzaron a acosar, a llamar y a mensajear de distintos números. Entonces yo le comenté que este señor sí fue súper agresivo, incluso hasta la metió a ella en su boca, algo que ni siquiera yo, que recibí agresión verbal de parte de la propia madre de él, jamás le falté el respeto. Y le pude decir a mi mamá que sí, que en ese momento él había dicho esas cosas, me lo había dicho a mí, de que quería que ella se vaya. Mi mamá recién se viene a enterar de eso. Y lo único que me dijo que era un mal agradecido porque ella fue a ayudarme. A pesar de ser una señora mayor de la tercera edad, ella tuvo esa voluntad de estar ahí. Porque madre es madre, y creo que eso es lo que hace realmente una madre que ama a sus hijos, ¿ya? Buscar la forma de ayudarle, a pesar de que a veces ni ella misma tal vez podría con ella, sin embargo agarró fuerzas desde el amor y te fue a ayudar, ¿verdad? ¿Qué tú sientes al ver que la violencia ya no solamente es contigo, sino que también con tus familiares? Siento una gran impotencia, ya realmente quiero que se acabe todo esto, siento una gran impotencia porque no sé realmente qué es lo que quiere el Señor, ya logró sacarnos de su vida, de su techo, o sea, ya no sé qué es lo que ya quiere, y amor hacia el hijo obviamente no lo tiene, o sea, ni eso siquiera puede reclamar. Entonces tú piensas que él podría estar buscando ya después, porque ya lo que él tanto decía, que te vayas, que te largues de su casa, ya no estás ahí. ¿Qué crees que ahora busca él? No sé, o sea, como que comenzó a llamar a las vecinas, incluso ni siquiera es bien, es una persona madura para dar la cara a él mismo, sino que ha ido donde una vecina a decirle, mi mamá quiere hablar con usted. Imagínense qué vergüenza. Ya siendo él una persona adulta, quiere que la mamá esté hablando por él a todas las personas. Comenzó a llamar a ciertas personas que me ayudaron a compartir la publicación de mi hijo, de la ayuda de esta rifa benéfica que estoy haciendo para sustentar los gastos de medicina y todo de mi hijo. Comenzó a llamar a las personas a reclamarle que por qué publican esto, que yo lo quiero hacer quedar mal. Pero los vecinos son testigos. Los vecinos son testigos de todos los golpes que yo recibía casi a diario. ¿Has denunciado tú ya todas estos hechos? Lo que pude poner fue ese mismo día, que ya me cansé de todo, pude poner la denuncia de violencia intrafamiliar. Y obviamente también va a ser la de la alimentación. No quiero que esta persona se nos acerque ni a mí ni a mi hijo, porque incluso embarazada él le decía muerte a mi hijo. Me lanzó $60 en la cara y me dijo, quítate esa cosa que tienes en la barriga. ¿Te sientes hoy en día respaldada o desprotegida de la parte del sistema, de la fiscalía, tu proceso? ¿Cómo te ha ido con eso? Bueno, en sí no sé cómo vaya el asunto porque me han dicho que un número de acta, algo así, no es algo que se resuelva. ¿La boleta ya la tienes? Sí, ya puede. O sea que en estos momentos él a ti no se te puede acercar ya. No se puede acercar a nosotros ya. Entiendo. ¿Por qué crees que muchas mujeres no denuncian esto a tiempo? Porque entiendo que tú, antes de tomar la decisión de poner tu denuncia, pasaron muchas cosas, pero tú, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo denunciaste o por qué no le dices, no lo voy a aceptar esto, y si no quieres el hijo, lo tengo yo sola?
Ya. Creo yo, bueno, voy a hablar de mi caso. Realmente, o quizás a muchas mujeres también les pase, de que tenemos esa esperanza de que esa persona cambie. Tenemos en sí esa certeza de que algún día va a cambiar, que va a mejorar. Y yo en el proceso del embarazo, yo decía, bueno, ya cuando nazca el niño quizás ya vaya a ser diferente, porque ya ve que el niño está ahí, pero no, esta persona me agredía, incluso mi hijo gritaba del susto, una criatura de meses gritaba del susto porque esta persona, aparte de que gritaba, nos golpeaba. Y digo, nos golpeaba porque no le importaba, medio también le fue pegando al bebé por darme a mí. O hacerlo caer. Exacto, lo hizo caer. Entonces, sí, yo creo que mantuve una esperanza falsa al creer que esta persona iba a cambiar. ¿Qué es lo que hoy te da fuerzas para seguir adelante? Mi hijo. Mi hijo, porque sé que una madre nunca se puede derrumbar, porque tengo que seguir adelante por él, porque él necesita mucho de su mamá. Entonces, eso es lo que me mantiene todavía de pie. ¿Qué futuro quieres conseguir para tu hijo? Simplemente que sea un hombre respetuoso, que algún día que sepa mi historia, sabrá que nunca puede lastimar a una mujer porque viene de una. Siempre inculcar en él que la agresividad no te lleva a nada, siempre te llevará a perder un hogar, en que si él viene de una mujer, pues tiene que respetarla. Bueno, creo que en sí todas las personas, niños, mayores, adultos, todos merecemos respeto. Por el simple hecho de ser personas, seres humanos. Exacto, hasta una planta, por ser un ser vivo, merece el respeto. Entonces, yo quiero inculcar eso en mi hijo, de que sea un hombre respetuoso, de bien. Quiero que tú me digas en este momento, después de que él te dijo miles de veces que tú tenías más que perder, hoy, ¿piensas que realmente tú eres la que perdió o él perdió? Realmente, quizás él no se dé cuenta, pero él perdió. Él perdió no solamente un hijo, él perdió un hogar, perdió una familia. Yo creo que terminé, a pesar de que es un proceso muy doloroso, lo que puedo decir es que terminé ganando paz, tranquilidad y sobre todo he descubierto quiénes son mis verdaderas amistades, incluso personas que no conocía se atrevieron a darme la mano. Incluso cuando fui a retirar la boleta, por algo tan sencillo me conmoví porque estaba haciendo fila con mi hijo para retirar la boleta y el señor que me la iba a entregar le dijo a la señorita, si se la puedes entregar por favor ahora en el momento porque está con un niñito en brazos, por favor. O sea, me conmoví bastante porque hasta un ser desconocido se apiada de un niño. Exacto, tiene esa piedad, tiene esa bondad de ayudar por el simplemente de vernos con una criatura y ver que un ser que Dios le permitió ser padre, no le nazca ese amor, ni siquiera esa responsabilidad. Nunca le compró un tarro de leche, él siempre dependía de que si la mamá decía o le mandaba, nunca nació de él nada. Muchas gracias, André. Gracias. Hoy no se trata de señalar, sino de despertar conciencia, de entender que amar no duele, que ser padre es estar y que una mujer merece vivir sin miedo. Romper el ciclo de la violencia es una decisión diaria. Hablemos, denunciemos, acompañemos, porque el silencio también lastima.